Señor, que la meditación diaria de tu palabra nos cambie, nos transforme el corazón. Para este 3 de agosto, el Evangelio está tomado de San Mateo 14, del 13 al 21. Es el pasaje bíblico que hemos meditado en la misa de ayer, el domingo 18 del tiempo ordinario. Por tal motivo, para la reflexión de hoy te propongo que meditemos el texto de la primera lectura, tomado de Jeremías 28 del 1 al 7. El texto del profeta Jeremías comienza dándonos algunas referencias históricas. Quizás cuando en la Biblia vemos o leemos esto le prestamos poca atención. Es importante que tomes conciencia de esto. El autor sagrado en varias ocasiones nos presenta o nos da algunos datos históricos. En varias ocasiones o en varios textos bíblicos nos encontramos con esta situación. Esto nos recuerda que Dios actúa en la historia, que Dios no se desentiende de la historia y además que nosotros, movidos por una falsa piedad, no podemos desentendernos de la realidad histórica. El Concilio Vaticano II nos lo ha dejado clarísimo. Nuestra tarea, nuestra misión es transformar esa realidad histórica según el querer de Dios. Hoy nos viene bien reflexionar a la luz del texto de Jeremías sobre los verdaderos y los falsos profetas. Tal como nos cuenta el texto bíblico, un hombre llamado Ananías predica en el templo. De entrada su predicación parece algo muy bueno, algo llamativo, es un mensaje de esperanza. Hoy a esto le llamaríamos Evangelio de la Prosperidad. Jeremías, que ha escuchado las palabras de Ananías, le dice: amén, que el Señor cumpla tu palabra. Esto que hace Jeremías me hace pensar en nuestras asambleas comunitarias o en las asambleas de la Renovación Carismática Católica, cuando por ejemplo el que está predicando, el hermano, dice una verdad de fe y nosotros le decimos amén, gloria a Dios, aleluya. Qué bonita esta realidad que hoy nos enseña Jeremías el profeta. Y entonces Jeremías, movido por el Espíritu Santo, por la inspiración divina y por el sentido común, hace una reflexión. Cita uno de los criterios que se usaba para verificar la autenticidad de los profetas. Es decir, Jeremías pasa por el colador, por el filtro de la autenticidad, la predicación y el ministerio de Ananías. Y por eso dice Ananías: muchos profetas han anunciado solo cosas malas. Jeremías le dice: mira, muchos profetas anteriores a mí e incluso yo hemos anunciado cosas malas, guerras, calamidades y pestes. Pero a los que anuncian o profetizan prosperidad se les cree, se les toma en serio como profeta auténtico enviado por Dios cuando se cumple lo que ha anunciado. Prestemos atención al doble movimiento que ha hecho Jeremías. Primero ha dicho que el Señor cumpla lo que has profetizado y ahora le dice a Ananías que él será tenido en cuenta, será tomado en serio como profeta cuando su profecía se cumpla. Ahora, en el siglo XXI, en el 2020, nos podríamos preguntar cuáles son los criterios o cuál es la manera para saber quién es en verdad profeta. La idea que más resume el profetismo en el siglo XXI es la de coherencia, es decir, que viva lo que predica. Además, podríamos pensar en vida sacramental, vida de oración, perseverancia, compromiso, alegría, predicación de la palabra de Dios y vida en el Espíritu Santo. Y dice el texto bíblico, la palabra de Dios vino a Jeremías. Y entonces Jeremías se dirige a Ananías, lo hace delante de la asamblea. Escúchame, Ananías, el Señor no te ha enviado y tú has inducido a este pueblo a una falta de confianza. Por eso este año morirás. Y termina el texto bíblico diciendo: aquel mismo año, el mes séptimo, murió Ananías.
Por eso hemos de saber que aquellos que anuncian falsas esperanzas no vienen de Dios. Maldito aquel que con falsas esperanzas confunde, engaña o manipula al pueblo. Ese no viene de Dios, nunca viene de Dios. Por eso es que personalmente, cuando un político usa el nombre de Dios sin ser cristiano, cuidado, hay que poner atención. Ahí hay uno que está manipulando la religión, ahí hay uno que está usando el nombre de Dios para un fin nada más, que es manipular las conciencias. Por eso hemos de saber y prestar atención a quién es en verdad profeta y a quién no lo es. Ahora nos podríamos preguntar, ¿y cuál es el pecado de Ananías? Primero, Dios no le ha enviado, es Él mismo quien se ha enviado. Por ello la iglesia, cuando confía una misión o un ministerio, lo hace dando un mandato, lo hace dando un nombramiento, se hace un envío, ya sea de manera oral o de manera escrita. Además, Ananías anuncia una falsa esperanza, y este punto es el que hay que prestar mucha atención a este detalle, porque su predicación es buena, él está haciendo un buen mensaje, pero él en realidad no busca que el pueblo vaya a Dios, sino él mismo ser tenido en cuenta como profeta. Él quiere que le crean a él. Su mensaje, podríamos preguntarnos por qué es malo, si ha suscitado o ha llevado a la esperanza. En realidad lleva a una falsa esperanza. Y podríamos responder a la pregunta que acabamos de plantear, porque Ananías le quiere ahorrar el sufrimiento al pueblo. No es que Dios sea masoquista, sino que Dios va a permitir el mal, el sufrimiento, en este caso el destierro del pueblo, porque de ese mal, de ese sufrimiento va a sacar algo bueno. También nosotros podemos caer en la tentación de Ananías y reclamarle a Dios diciendo: Dios, ¿por qué permites que me pase esto a mí? ¿Por qué no me respondes, Dios mío? Señor, tanto que te pido que me cures y no me curas. Al otro ya le curaste, a tanta gente que has curado, y a mí no me curas. O podríamos decirle: Dios, ¿por qué no me respondes? ¿Por qué nunca salgo de esta crisis? ¿Por qué nunca salgo adelante? Podríamos nosotros también caer en esta tentación. En el destierro, Dios continuó con su pueblo, no lo abandonó, como no te abandona a ti en la prueba, en la angustia, en la dificultad y en la enfermedad. Convéncete de ello. Dios no te abandona nunca. Está tan cerca de ti a solo un paso, y ese paso se llama oración. En el destierro, el pueblo va a experimentar el aparente abandono de Dios, pero Dios sacará cosas grandes. Has de saber que el judaísmo como tal nace, se forma en el destierro. La Biblia, el Antiguo Testamento, se empieza a escribir allí en el destierro. En el destierro nace la sinagoga. En el destierro la fe en Yahvé se vuelve sólida. Y cuando vuelven del destierro de Babilonia, el pueblo, movido por Esdras y Nehemías, aprenderán a reunirse en torno a la palabra. Es importante que aprendamos a ver que Dios no le ahorró el destierro a Israel, no le ahorró el sufrimiento, porque en ese sufrimiento iba a formarles como pueblo e iba a sacar grandes cosas como las que te acabo de mencionar. Ahora, ¿te queda claro por qué Dios permite el mal? Y si no, tienes que tener presente estas dos ideas. Primero, Dios no anula el mal, no quita el mal, porque al quitarlo anularía la libertad humana, esa capacidad que tenemos de decir sí o decir no. Si Dios quita el mal, anula la libertad, y por tanto ya no seríamos hombres y mujeres, seríamos máquinas a las cuales se les puede manipular fácilmente. Y segundo, Dios permite el mal porque de ese mal puede sacar algo bueno. Por ejemplo, después del pecado de Adán, ¿qué hace Dios? Anuncia la llegada de un Mesías. Dios de lo malo es capaz de sacar algo bueno. Pues pidamos al Señor que nos conceda la gracia de saber amarle a Él, de no dejarnos llevar por los falsos profetas, por aquellos que venden un cielo falso o falsas esperanzas, sino que nuestra confianza esté puesta en Cristo el Señor. Alabado sea Jesucristo, con María por siempre sea alabado. Te recuerdo que hoy es lunes y los lunes en la iglesia oramos por las almas del purgatorio. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe para siempre. Feliz día. Hasta la próxima.